Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos de vuelta con una edición más de Hablando en Acero, su programa favorito de la industria del acero. Gracias como siempre por sintonizarnos. Como cada programa le doy la bienvenida a mi compañero y nuestro ingeniero favorito, el mismísimo Fernando Sierra. Y por supuesto también no nos podía faltar la parte femenina del programa, Susana Torres. Fer y Susi, ¿cómo están hoy? Buen día, Mo, Susi, buen día a todos nuestros seguidores. Un placer nuevamente de estar con todos ustedes platicando de los temas más interesantes del sector. Buen día a todos, buen día, Fermos. Un gusto estar con ustedes y con nuestra audiencia y ya lista para compartir micrófonos con ustedes y con nuestra invitada de lujo del día de hoy. Bueno, pues arranquémonos. Vamos a platicar un poquito de lo que pasó en el programa anterior. Claro que sí, Mos. En cuanto a las noticias económicas, platicamos sobre el conflicto comercial entre China y Australia. Como dijimos, este conflicto no es parecido al de Estados Unidos, ya que Australia es más un proveedor de materias primas para China y evidentemente esto traerá consecuencias para el mercado mundial. Adicional, hablamos de México, de cómo México pierde el lugar de primer socio comercial con Estados Unidos y este lugar lo ocupa China. De los proyectos hablamos del Museo Infantil y Juvenil Yankuik, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, que ya tiene más de un 85% de obra. Y como cápsula informativa, el buen Mo nos platicó sobre la historia que rodea una de las esculturas más icónicas elaboradas en acero, el famoso frijol o frijolito, ubicado en Chicago, que seguramente muchos de ustedes conocen, el cual, para los que no pusieron atención, al autor o al artista no le gusta que le digan así, Y como entrevista estelar, tuvimos un invitado que rompió todo el esquema de entrevistados. Nos acompañó Manuel Muñoz, quien es un artista que se dedica a realizar esculturas así como de tipo industriales, obviamente utilizando acero. Sin duda, todo un fuera de serie. Como siempre, un excelente programa, pero si se perdieron de ese capítulo, recuerden que pueden ir a escucharlo en nuestros canales digitales de Spotify y YouTube. Y bien, ahora vamos a pasar a nuestra sección informativa de esta semana. Susi, ¿qué nos tienes para hoy? Para el día de hoy vamos a profundizar sobre los datos de producción. En la vez pasada hablamos de los datos a nivel mundial, pero quisiera quisiera comentar cómo nos va o cómo le va a cada una de las zonas. Para África queda en menos 10.1%, vamos a hablar de datos de variación. Asia y Oceanía, más 1.5%. Sabemos que esta zona, desde que lo comentamos en meses pasados, es una de las zonas que mejor les va. El CIS queda con más 1.5%, la Unión Europea menos 12.3%, Oriente Medio más 2.7%, América del Norte menos 15.5%, Sudamérica menos 8.4%. Y para los que no saben, y una nota cultural, el CIS representa a todos estos países que formaban antes la Unión Soviética. Entonces, un dato importante. Y para México, ¿qué tenemos? Que para México, lo comentamos la vez pasada, pero nada más queríamos reafirmarlo, queda en 16.854 millones de toneladas en el 2020, un 8.3% menos que en el 2019. Y vamos a hablar un poco de los principales indicadores económicos. Si hablamos del tipo de cambio, entre el 8 y el 12 de febrero el tipo de cambio queda en 20.02 pesos por dólar. Esto representa una apreciación de 1.1 respecto al promedio de la semana anterior. Hemos visto un poco estable el tipo de cambio. Si hablamos de la actividad industrial, fíjate que el INEGI publicó el indicador mensual de la actividad industrial en el país, correspondiente al mes de diciembre, y en este mes vimos que se registró un incremento. Si bien este incremento es casi imperceptible porque aumenta solamente 0.1%. Y si vamos analizando al interior de este indicador, las actividades en industrias manufactureras y en el sector de energía eléctrica, agua y gas mostraron incrementos mensuales de 1.1% y 1.7% respectivamente. Sin embargo, la construcción y la minería mostraron retrocesos en menos 2.7% y en menos 0.3% respectivamente. Actualmente, todos los componentes de la actividad industrial muestran caídas respecto a diciembre, pero justamente es en la construcción en donde se muestra la caída más pronunciada, con un menos 12.3%.
Y si hablamos de la inflación, en el primer mes del año se registra una inflación anual de 3.54%. Después de haber cerrado, si recordarán, un 2020 en 3.15%, vemos que la inflación mensual entre diciembre y enero fue de 0.86%. Esta es la más alta registrada en los últimos 38 meses. Susi, y de este tema que comentas, ¿por qué fue impulsado este incremento? Fíjate, Fer, que este incremento de mes a mes fue impulsado mayoritariamente por la alza de los precios de los energéticos, los cuales aumentan un 5.23% en enero respecto a diciembre del 2020. Seguramente este número seguirá en aumento, porque como supimos casi en todos los medios, tuvimos en las semanas anteriores gran desabasto del gas. Entonces este número probablemente aumente. Y bueno, cambiando un poco de tema, vamos a hablar del proyecto de esta semana y vamos a hablar de la reapertura del Estadio Olímpico Alameda en Querétaro. Durante muchos años, este fue un recinto deportivo, fue el recinto más importante, digamos, de esta identidad, porque podía albergar diferentes disciplinas. Este recinto está ubicado en el corazón de la ciudad de Querétaro. Fue inaugurado el 29 de septiembre de 1939 por el entonces gobernador Ramón Rodríguez Familiar. Lo proyectaron y lo construyeron los arquitectos Guillermo Gallón y Félix Gómez. En este 2020, este estadio cumplió 81 años de existencia. Este estadio, el Olímpico Alameda, está construido en un área de 21.116 metros cuadrados. Es el único en su tipo a nivel nacional. Tendrá una capacidad de más de 4.000 espectadores, palco para televisión, un campo multidisciplinario. Habrá más o menos, podrán practicar ahí 16 deportes olímpicos, vestidores, bancas, pistas de atletismo, sala de prensa, gimnasio, área de fisioterapia, canchas de usos múltiples y un polideportivo. En total, para todo el complejo, el gobierno del estado destinó alrededor de 120 millones de pesos. Sui, la pregunta obligada, ¿para cuándo? Pues mira, se espera que en los meses subsecuentes esté inaugurado, ya que justamente ahí será sede o será un recinto para que ahí se hagan los selectivos nacionales rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, estos que se realizarán en el 2021. Excelente información como siempre, Susi, muchas gracias. Creo que la información que nos presenta es de gran utilidad para todos nuestros escuchas del sector. Y como es costumbre, es momento de pasar a nuestra cápsula informativa con nuestro buen amigo Carlos Moss. Claro que sí, Fer. Como sé que muchos de ustedes son apasionados de temas históricos, vamos a hablar otra vez un poquito de historia. Y ahí les va la primera pregunta. ¿Les gustan los puentes? Y no precisamente los de vacaciones, sino los que literalmente se utilizan para cruzar obstáculos como ríos, cañones, etc. No me digas, Moss, que vas a hablar del Golden Gate. Pues no precisamente del Golden Gate, Susi, pero sí de un puente pionero para los grandes puentes que conocemos hoy y para que estos grandes puentes que hoy en día tenemos sean principalmente en acero. Fer y Susi, ¿alguna vez han preguntado cuál es el puente metálico más antiguo del mundo? Difícil pregunta, Mos, pero yo me jugaría la quincena que datan de a finales de los 1800 o principios del siglo pasado, no más. Cerca, Fer, casi le atinas, te faltaron unos 100 años. El puente del que hablaremos hoy es el Iron Bridge, con una fecha de construcción de 1779, hace más de 200 años. Para eso, vamos a sumergirnos un poquito en la historia. A mediados del siglo XVII, en Inglaterra estaba justo sucediendo la Revolución Industrial, y en la región de Shropshire existían dos de los centros de mayor crecimiento industrial, Coalbrookdale y Bruceley. Ambas localidades estaban separadas por la garganta del río Severn, y un ferry era el único medio de transporte para cruzar de un lado a otro. En 1773, el arquitecto de la cercana ciudad de Shrewsbury, Thomas Farnolds Pritchard, escribió al maestro herrero de Bruceley, John Wilkinson, para sugerirle la construcción de un puente de hierro forjado. Y ahí fue la idea. 2 años después,
Pritchard terminó los planos de la construcción y Abraham Darby III, el maestro herrero de Coalbrookdale, se le asignó la forja y la construcción del puente. La predicción inicial decía que se necesitaban un total de 300 toneladas de hierro para la construcción del proyecto, y posiblemente excedería el presupuesto inicial de 3.200 libras, pero Darby asumió de antemano cualquier tipo de exceso de costo que pudiera aparecer durante la construcción del puente. Al final, un total de 379 toneladas de hierro fueron forjadas y el precio final de la obra, contando tanto los trabajadores y el resto de los materiales, alcanzó la cantidad de 6.000 libras, lo cual provocó que Darby se pasara hasta su muerte en 1791 endeudado. Pritchard, en su parte, moriría en 1777 sin haber visto la construcción de su gran obra terminada. Y este puente, el Iron Bridge, también se conoce como el puente de Coalbrookdale, se terminó en agosto de 1779, obteniendo como resultado una envergadura de 30.5 metros, 60 metros de longitud, alzándose 18 metros sobre la superficie del río en su punto más alto. Esta gran obra de ingeniería no se inauguraría sino hasta el año 1781, cuando Darby había encargado cuadros que inmortalizaran su grandeza. Y una vez que fue construido el puente, comenzó a crecer a su lado una pequeña ciudad, surgiendo así hoy Iron Bridge. Iron Bridge y Coalbrookdale y la vecina Coalport son patrimonio de la humanidad por UNESCO. El puente sigue ahí, con su elegante arco, tal como se construyó hace 242 años. En el extremo sur del puente hay una pequeña exposición en la que se detalla su historia y su construcción. Y en 1795, pocos años después de la finalización del puente, el río Severn se desbordó, destruyendo a su paso todos los puentes que lo atravesaban, quedando únicamente en pie el primer puente de metal forjado, demostrando de esa manera la fortaleza que tenía. Pese a haber sido tecnología de punta en 1779, no existe evidencia o registro escrito de testigos que contasen o dieran pista alguna de cómo se irguió el Iron Bridge. El misterio sobre la construcción ha sido borroso durante más de 200 años, hasta que en 1997 se descubrió una acuarela del sueco Elias Martin en Estocolmo que mostraba la primicia del puente en construcción. Una gran incógnita que se reveló hace pocos años fue el método de construcción utilizado. Por lo general se asumía que se fue construyendo desde cada orilla para no interrumpir con el tráfico de los barcos, hasta que las dos mitades de ese gran arco de acero chocaran en el medio camino. Sin embargo, a raíz del descubrimiento de esta acuarela en Estocolmo, la única que existe, al parecer, del puente en construcción, mostraba que el Iron Bridge en este momento, y para sorpresa de todos, se estaba construyendo de una manera algo distinta, ya que se veía una barcaza desde la cual se iba construyendo el puente. Aprovechando el descubrimiento, un equipo de investigadores decidió levantar en el pueblo cercano una réplica a media escala para estudiar la técnica de construcción del primer puente de hierro en la historia. Y en octubre del 2001, la BBC realizó un documental para reproducir la acuarela de Elias Martin y probar su credibilidad como proyecto de ingeniería. Con los resultados del experimento, ahora se sabe que las largas piezas de hierro fundido fueron hechas de forma individual, ya que todas son ligeramente distintas. Las juntas fueron diseñadas por un carpintero, uniones de caja y espiga, que de hecho era el modo como se hacían las juntas en esa época. Y con el paso de los años, las grietas de las piezas de hierro forjado y los problemas con los pilares de piedra requirieron la restauración del puente. Y todo esto apunta a que la estructura poseía un exceso bastante sustancial de metal, habiéndose empleado más del doble de toneladas de hierro forjado de las que se necesitaban. Tal y como lo demostraría Thomas Telford, que es otro ingeniero que construyó puentes pocos años después en otros puntos de Inglaterra utilizando un método similar pero mucho más eficiente. Y para nuestros amigos viajeros, aunque Coalbrookdale suele ser aún una ciudad industrial, podemos visitar en ella el Museo de Hierro para contemplar los hornos con los que se trabaja este material, tanto hoy como en lo que se hacía hace más de 200 años. Y para nuestros amigos que son metalúrgicos y se están preguntando más o menos cómo es la composición química de este puente,
Fíjense que los arcos tienen un contenido de carbono de 2.65%, mientras que todo el resto es de 3.25%. Y como pueden ver con estos números, pues es un hierro colado. Si buscan en el internet también se van a poder dar cuenta que tiene unos contenidos de azufre bastante grande y de fósforo bastante grande. Sin embargo, pues con algunas técnicas de aleaciones en esa época con manganeso lograban tener las propiedades mecánicas que se requerían. Pero es bien interesante para los que conocen un poquito de la química del acero, comparar esta composición de este puente con los aceros que tenemos hoy en día. Y bueno, para terminar les vamos a dejar un vínculo en la descripción para que puedan conocer un poquito más de este puente, que la verdad es una obra impresionante. Muchas gracias, Mos. Has estado inspirado últimamente con estos temas tan interesantes y que nos van acercando poco a poco a la historia que hay detrás de los grandes proyectos modernos que se construyen en acero. Muchas gracias, Fer. Ahora vamos a pasar a nuestra parte estelar del programa. Tenemos una invitada de lujo. Susi, por favor, haznos el honor de presentar. Claro que sí, Mos. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es directora y fundadora de Revitaliza Consultores desde el año 2009. Cuenta con maestría en Administración de Empresas Socioambientales y es graduada como arquitecto de la Universidad de las Américas de Puebla. Adicionalmente, es líder en certificaciones LEED Fellow. Alicia tiene más de 18 años de experiencia en el área de la sustentabilidad a nivel internacional. Ha desarrollado su trabajo en Estados Unidos, México y Perú. Es una de las autoridades en edificación sustentable en México y Latinoamérica. Ha trabajado en más de 55 procesos de certificación LEED con más de 40 certificaciones exitosas. En 2015 recibe el premio Mujeres en el Liderazgo Sustentable como una de las 20 mujeres cambiando el panorama de la sustentabilidad a nivel mundial. Y en el 2017 su compañía es reconocida como una de las 30 promesas de negocios por la revista Forbes. En 2009 es reconocida con la presea del Premio al Liderazgo por la USGBC. Demos una calidad bienvenida a la maestra arquitecta Alicia Silva Villanueva. Hola Alicia, bienvenida. Qué gusto tenerte en el programa hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy honrada por la invitación que me hacen el día de hoy. No, al contrario, Alicia, el honor es todo nuestro. Y bien, como mencionó Susi, eres arquitecta de profesión, pero te especializas y destacas en el área de la sustentabilidad, que para nosotros es un tema completamente nuevo en el programa. ¿Qué te llevó a interesarte en esta temática tan especializada? Pues mira, yo creo que toda la vida me encantó lo que tiene que ver con sustentabilidad, con una vida cuestionando qué se hace y cómo se puede hacer mejor. Y yo creo que los principios de la sustentabilidad es mucho cuestionar qué estamos haciendo y qué impacto tiene nuestro quehacer en la vida de la gente. Y por supuesto que cuando encontré la sustentabilidad, pues me enamoré profundamente de este campo. Tuve la oportunidad de vivir en la ciudad de Seattle por 9 años y incluso desde la carrera ya todo era enfocado a cómo se puede hacer las cosas con un mejor impacto para la gente y para el planeta. Hice casas de paja en Ciudad Obregón, Sonora, con el Canelo Project. Y cuando me fui a Seattle, esa zona de Estados Unidos le dicen Ecotopia, pues todavía se intensificó más esta pasión y te das cuenta que la sustentabilidad es una forma de vida, pero que además es el camino para el futuro, ¿no? Y pues es muy emocionante, es muy apasionante y nunca se termina de estudiar todo lo que hay alrededor de la sustentabilidad. Y hoy más que nada es muy relevante para el momento en el que estamos viviendo. Alicia, qué interesante, y la verdad es que a mí también, digo, yo me imagino que el nivel de pasión que tú tienes es algo mucho más grande del que yo puedo tener, pero a mí también me gusta bastante todo este tema de la sustentabilidad. Hablando ahora de Seattle, y para nuestros escuchas, Seattle tiene unos proyectos padrísimos de arquitectura y de ingeniería. La verdad que envidia que hayas podido vivir en esa ciudad tan increíble. Creo que el único malo es un poquito el clima, pero bueno, unas por otras, ¿no? Haces ejercicio y ya.
Sí, se te olvida, ¿no? Sí, totalmente. Para aquellas personas que no están tan familiarizadas con este tema de sustentabilidad y el sistema LEED, ¿nos podrías contar un poquito de qué se trata? ¿Qué es lo que contempla dentro de los proyectos para obtener esta certificación? Claro que sí. Bueno, LEED es el sistema de calificación de edificios sustentables más exigente y más divulgado o famoso a nivel mundial. Imagínate que yo tengo un proyecto en Sonora y el cliente me decía, es que fui a San Diego y todos los proyectos se llamaban LEED y yo decía LEED por aquí, LEED por allá y pues yo también quería un edificio LEED, entonces él creía que así se llamaban los edificios, pero en realidad es un sistema de certificación donde se evalúa la sustentabilidad de los edificios y la verdad es que ha cambiado el paradigma de cómo se debe de construir. Cuando yo empecé a trabajar en el 2009 en México, o sea, yo empecé con esto de LEED como en el 2002 y ya en el 2009, cuando me regresé a México, era muy impresionante ver que todo el mundo creía que esto era una moda, que la sustentabilidad era una moda y que iba a pasar. Y pues hoy, imagínate, después de 11 años, sigue siendo uno de los factores de cambio más importantes que existen en la industria de la construcción. Ya los más reticentes, antes teníamos muchos Grinch de la sustentabilidad y de la certificación y ahora ya se volvió un estándar. Es un estándar, sobre todo en el mundo corporativo. Desafortunadamente están con muchos problemas ahorita porque las oficinas están vacías, pero en el mundo de la industria, en los hoteles, en todos los hospitales, en los data centers, en todo lo que se está construyendo, es un estándar. Si puedes, pues le apuestas a eso. La mayoría de las compañías son compañías grandes que buscan esos estándares. Es un sistema que se aplica más para edificios comerciales, para centros comerciales, para oficinas, para todo lo que tenga que ver con desarrollos comerciales. Muy poco en casas en México, aunque también se puede y está empezando. Pero la verdad es que es un sistema que vino a cambiar la manera en cómo pensamos, de cómo se diseña un edificio, cómo se construye un edificio y cómo se opera. Entonces, no se trata solamente de sustentabilidad, sino de verdad cambio de paradigmas, pensar diferente. Por ejemplo, en los edificios LEED se hace una cosa que se llama proceso de diseño integrativo y lo que hacemos es que juntamos a todos y nos ponemos de acuerdo en cuáles van a ser los objetivos de logro en el proyecto, por supuesto, con algo muy estructurado, con algo muy bien hecho, porque pues, es un sistema americano que verdaderamente está bien trabajado hasta el final, todo tiene métricas, entonces vas poniendo tus objetivos, vas poniendo tus métricas, cómo vas a lograrlos y qué significa tener éxito. Entonces, la verdad es que para la mayoría de la gente en la industria de la construcción tiene mucho sentido, va avanzando el sistema como avanza la construcción, hay muchas categorías de LEED que se van implementando y los proyectos pueden enfocarse en cuáles son las cosas más relevantes para ellos. Hay prerequisitos que son indispensables y si no los cumples no puedes acceder a la certificación y créditos y entonces tienes diferentes niveles a los que puedes llegar. La verdad es que yo y mi despacho somos unos fanáticos, o sea, tú te puedes certificar LEED con 40 puntos y eso nada más es nivel certificado y después de 10 en 10 vas avanzando, 10 puntos más son nivel plata, otros 10 puntos son nivel oro y nosotros somos unos apasionados del nivel oro y del nivel platino. Creemos que hay un caso económico de la sustentabilidad, de todos nos beneficiamos, el planeta se beneficia, las finanzas de los desarrolladores se benefician y la calidad de vida de los usuarios se beneficia. Entonces, hay una sinergia muy importante cuando tú le inviertes a sustentabilidad y sobre todo cuando puedes medir lo que hiciste y saber cuándo sí tienes éxito y cuándo nada más es una buena idea. Qué interesante lo que nos comentas, Alicia. Tú ahorita nos has dicho diferentes beneficios, pero ¿cuál dirías tú que es lo más importante de tener edificios que cuenten con certificación LEED? Pues es que no sé si lo podría reducir solamente en uno, pero el beneficio sobre todo es que vuelve a poner al ser humano como lo más importante en los edificios. ¿Qué quiere decir?
que antes, por ejemplo, los zoológicos se construían y nada más se hacían rejas y tenías a los animales deprimidos en unas jaulas horribles. Antes así era la construcción. Y Lied viene, igual que en los zoológicos, a revolucionar el paradigma de qué es lo que necesitan las personas para desarrollar su potencial, para desempeñarse de mejor manera, y qué necesita la tierra para que nuestro impacto a la hora de hacer construcción sea no nada más el mínimo, sino algo regenerativo. Entonces, hay un impacto, un beneficio para todos en la construcción sustentable, donde le brindas a las personas, a los usuarios de los espacios, un ambiente sano, sin comprometer el futuro de las generaciones que vienen, porque estás haciendo un cambio de paradigma a la hora de pensar en algo regenerativo. Entonces, construyes con un paradigma distinto, siendo muy eficiente con el uso de recursos, y también construyes pensando qué es lo que necesita el ser humano para desarrollarse plenamente, como estos nuevos zoológicos que te digo, que piensan en reconstruir el hábitat. Si son chimpancés, pues que tienen que hacer ejercicio y le ponen todo lo que necesita, y además se dan cuenta que son comunitarios y entonces ponen más. Entonces, verdaderamente en la construcción verde o en la construcción sustentable entendemos qué es lo que necesita un ser humano para desarrollarse plenamente y cómo puede hacer este desarrollo sin impactar negativamente a la tierra, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Cancún y todos los hoteles que se han puesto ahí devastando el ecosistema y destruyendo pues lo que están vendiendo, ¿no? Entonces es este cambio de paradigma, como si podríamos hacer desarrollo en Cancún o en cualquier lado, pero manteniendo este impacto en el ecosistema para que las playas sigan siendo maravillosas y pristinas y nutritivas y regenerativas para todo, y al mismo tiempo dándole al usuario lo que necesita para verdaderamente disfrutar todo y que nada sea tóxico y que verdaderamente se sienta bien, ¿no? Entonces, bueno, mucho de la arquitectura de lujo hace eso, pero aún a billetazos, como dirían mis clientes, pues a billetazos cualquiera. Pero de lo que se trata con la sustentabilidad es que esto además sea accesible para todos. Es decir, hemos de verdad comprobado y roto el mito de que la sustentabilidad tiene que ser más cara. Los beneficios de hacer algo bien pensando en el usuario y en el medio ambiente son a todo nivel y para todos. Alicia, me encanta escuchar todo eso, es súper inspirador escuchar a las personas hablando de ese futuro que ojalá y sea muy próximo. Justo ayer yo estaba viendo un programa de tele de unos cuates que intentan ir en motocicleta eléctrica desde la Patagonia hasta Los Ángeles, creo que es, y tienen miles de problemas, ¿no? Porque en ese momento no estaba la infraestructura, pero justo en un episodio van a un hotelito, bueno, no sé si es un hotel, es una cabaña en medio de la selva en Perú, metido en la selva, ¿no? Y ellos están ahí comprando tierras para evitar la deforestación de ese ecosistema, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que, pues sí, la gente hacía la tala porque era su fuente de ingreso, ¿no? Pero ellos descubrieron que pues podían hacer este tipo de hotel, entre comillas, para un público en específico en el cual pues siguen recibiendo dinero la comunidad y ya no es necesaria la tala. Y tú ves la forma en que hicieron todo y como tú dices, es algo que no tiene que ser de lujo, o sea, ellos están haciéndolo de una manera súper eficiente y sin invertir a billetazos como tú lo has dicho, ¿no? Y están sacando adelante toda una comunidad. La verdad es que me encanta escuchar ese tipo de historias y me encanta también escuchar a personas como tú que creen en eso, ¿no? Lo de Cancún es un excelente ejemplo también de qué se puede hacer muy mal y de qué manera podemos hacer lo mismo y obtener el mismo resultado, pero haciéndolo muy bien y sin impactar a nuestro medio ambiente y dejar las cosas para el futuro. Y sobre esta nota me gustaría a mí preguntarte, ¿cómo tú ves la situación actual en nuestro país para desarrollar proyectos enfocados con la sustentabilidad? Mira, a pesar del gobierno que tenemos, que nos quedó a deber muchísimo en la agenda de la sustentabilidad, yo creo que el COVID, el cambio climático, el contexto mundial no pueden hacernos cerrar los ojos hacia eso.
yo soy parte del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes de la Bolsa Mexicana y en el último reporte de diciembre yo de verdad que estaba llorando porque todas las fibras, todos los inversionistas ponían a la sustentabilidad como algo de lo más importante, ¿no? Entonces hay un cambio fundamental en la inversión a nivel mundial. Y bueno, el año pasado se incrementó la inversión en proyectos sustentables, en infraestructura sustentable y en edificios verdes, porque se dieron cuenta que es una prioridad. Todo lo que sucede en el mundo nos afecta. Este mundo es como una alberca donde si alguien se mea en un lado, pues por supuesto que tú también te contaminas, ¿no? Entonces, creo que hay una sinergia muy importante, por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, con los Acuerdos de París. Hay una conciencia a nivel política y a nivel macro muy importante. En México también está permeando. Sin embargo, también te puedo decir que a nivel de la calle hemos hecho muchas encuestas a la gente que va pasando y le preguntamos si para ellos es importante la sustentabilidad, si creen que las empresas tendrían que hacerse más responsable, y te puedo decir que el 95% dice que le importa. No saben en realidad qué tienen que hacer, aunque bueno, hay cosas ya muy obvias, pero sí hay gente que está muy interesada en ver qué puede hacer el cambio y por supuesto que las empresas también se hagan responsables de todos los impactos que tienen, ¿no? Entonces, creo que la conciencia empieza a crecer. No sé si ustedes ante el COVID y todos estos desechables empiezan a sentirse mal, ¿no? O sea, yo les digo que al menos el estar en desacuerdo con toda esta basura que se está generando, caminar por las calles y ver guantes y tapabocas tirados y todos estos desechables. O sea, un primer paso es que te empiezas a sentir mal y empiezas a dejar de normalizar esto y empiezas a pensar en alternativas, ¿no? O sea, a mí me gusta ver que sí hay gente que sí lleva sus toppers y que va a recoger sus cosas o, no sé, empezamos a ver que hay cosas que se pueden hacer. A mí me da muchísimo gusto participar en diferentes diplomados en la UNAM, en la Ibero, en diferentes universidades, para sensibilizar a la gente y decir, sí se puede hacer de otra manera, solo tienes que pensar, y es lo que te decía de la sustentabilidad y los edificios verdes, cambiar tu paradigma y decir, oye, tengo que empezar a vivir de una manera distinta. Yo creo que el COVID nos hizo volvernos un poco más austeros, un poco porque no nos quedaba de otra, nos hizo replantear si de verdad necesitábamos tantas cosas, si verdaderamente nuestra forma de vivir es la que puede sustentar este mundo. Entonces hay muchas cosas muy fuertes y muy duras de la pandemia, sin embargo ha sido un proceso de replantear nuestra vida y de ver que hay algo que no estamos haciendo bien y que tenemos que cambiarlo, ¿no? O sea, desde cuidar nuestra salud, por ejemplo, yo siempre digo que los edificios son tan importantes como las vacunas, es como la primera línea de defensa. Y si yo no te doy un edificio que garantice tu integridad física, tu salud, no vas a querer regresar a ningún lado. Entonces, por ejemplo, trabajamos muchísimo con los edificios en reentrar, se llama reentry, o con varias certificaciones como Well, Health and Safety. Y entonces lo que hacemos es que preparamos a los edificios para garantizar que al menos por el edificio, por los aires acondicionados, por el sistema de ventilación, por la forma en que se limpia el edificio, por eso no te vas a contagiar. Por otras cosas te podrás contagiar porque estás con una persona contagiada, pero al menos este síndrome del edificio enfermo, donde alguien va a un edificio enfermo de gripa, estornuda y el bicho da vueltas por todo el edificio 80,000 veces y termina contaminando a todo el mundo, eso sí se puede cambiar cuando le inviertes a lo verde de tu edificio, cuando le inviertes a un buen sistema de aire acondicionado. Bueno, hablé ya de muchísimas cosas, pero creo que hay una sensibilidad en México y en el mundo donde ya no podemos permitir vivir en edificios enfermos. Ya no tenemos licencia para desperdiciar agua, ya no tenemos licencia para desperdiciar electricidad. Bueno, ahora que va a subir casi el 15% nuestra luz y vemos cómo nuestro recibo sube y sube y sube,
pues a veces no es por sustentabilidad, sino por economía, ¿no? Entonces hay muchos impactos de la sustentabilidad en nuestra vida y en lo que hacemos como para dejar de reconocer su importancia, y por supuesto que México, como siempre, es uno de los países pues más importantes a nivel mundial y pues que tiene que cobrar esta conciencia. Y la verdad es que es muy importante la postura de México. Yo que trabajo mucho en América Latina, lo que haga México se replica en América Latina. Entonces, pues tenemos una gran responsabilidad de hacer este cambio de paradigma más rápido. Gracias por la respuesta, Alicia. Y en función de todos estos componentes, o más que nada todo lo que envuelve o está detrás de alguna certificación LEED, entiendo que pues los materiales que se utilizan desde la construcción tienen una parte fundamental para obtener algún tipo de certificación. En este rubro, ¿tú cómo ves al acero como material constructivo, y cuál sería su peso o aportación para poder lograr o poder alcanzar una certificación de este tipo? Pues mira, sí, como dices, en la certificación LEED nos fijamos muchísimo en los materiales y en el impacto que tienen los materiales, y estamos de alguna manera buscando hacer esta economía circular donde los materiales sean reciclables o sean reciclados o tengan contenido de reciclado. O sea, tenemos que tratar de evitar esta extracción masiva y ver cómo se puede generar especificaciones de cosas que no dañan el ambiente. La cadena de suministro en la construcción es de lo más importante, y tenemos que reconocer que el acero es una de las en el porcentaje total de construcción, digamos que como es el envolvente, es la estructura, pues llega en ocasiones a ser hasta el 25% de los materiales de la construcción. Entonces, estamos hablando de que tiene un impacto muy grande en la sustentabilidad del edificio, y que es muy importante, sobre todo, especificarlo correctamente, porque pues como en todo, no todo el acero es igual. Entonces, la industria del acero se ha puesto las pilas, la verdad, en todo esto de la sustentabilidad, y ha integrado muchísimo porcentaje de reciclado. De hecho, la mayoría del acero que compramos tiene 25% de reciclado, es como el default. Sin embargo, hay más compañías que hacen mucho más esfuerzos para no nada más tener este 25% de contenido de reciclado, sino además tienen pues energía limpia en sus plantas, tienen un programa de socioambiental y de gobernanza. Entonces, pues nos vamos dando cuenta que, bueno, tener una empresa no es nada más empezar a vender cualquier cosa, sino además hacerse responsable. Entonces, yo creo que ha sido muy bonito ver también cómo la industria del acero, entendiendo que tiene una parte muy grande de la responsabilidad en la construcción, se ha subido al barco y verdaderamente ha decidido aportar pues su granito de arena, renovándose, sacando, por ejemplo, en LEED se necesitan los certificados de Environmental Product Declaration, declaraciones ambientales de los productos. Y te puedo decir que la industria del acero es de las industrias que más tiene estos certificados, y eso te ayuda a demostrar el compromiso que tienen con la sustentabilidad de los edificios. Es decir, en los materiales, si tú tienes estas declaraciones ambientales, tienes que hacer un análisis de cuál es el impacto que tiene tu producto a nivel gases de efecto invernadero, a nivel impacto ambiental en todo, y también en el análisis de su ciclo de vida. Entonces, la industria del acero se ha puesto a ver cuáles son sus impactos y cómo se tiene que optimizar esos impactos. Entonces, la verdad creo que es una industria que ha apoyado mucho esta sustentabilidad. Definitivamente, pues hablamos de minería, hablamos de muchas cosas para su fabricación, pero pues siempre hay un cómo sí en todas las industrias. O sea, incluso la industria del concreto, que es de las más contaminadoras a nivel construcción, pero que también es parte del envolvente y de la infraestructura, de la estructura de los edificios, también ha dicho, bueno, ok, a lo mejor ahorita estoy contaminando, ¿cómo tengo que hacer mi renovación para entrarle a esto de la sustentabilidad, reconociendo dónde estoy, ¿no? Entonces, yo creo que así como la industria del acero, muchos proveedores o mucha gente que provee de materiales a la construcción
tiene que hacerte esta pregunta que se hizo la industria del acero. ¿Cómo puedo ser sustentable y hacer mi producto con el menor impacto, con la mayor eficiencia en la utilización de los recursos y con el menor impacto a las personas y a la tierra, pero manteniendo las características óptimas de su funcionamiento? Entonces, bueno, no sé si esto responde a tu pregunta. Creo que hay un compromiso muy grande, pero pues siempre se trazan objetivos y se va avanzando, porque esto de la sustentabilidad no es de un solo día, sino de seguir viendo cómo sí y cómo podemos estar mejorando cada día. Alicia, me encanta que hagas todo este tipo de comparaciones y saques estos datos duros y la verdad a mí me enorgullece muchísimo Gerdau Corsa por las iniciativas que ha tenido. Todas nuestras plantas en México, que son 3 plantas en las que fabricamos desde vigas hasta canales, soleras, redondos, cuadrados, angulitos, etcétera, vigas bien grandes de 24 pulgadas hasta perfiles muy chiquitos como puede ser un ángulo de 1,5 pulgadas, todas vienen de la chatarra y la verdad es que nos enorgullece muchísimo que todos nuestros productos tienen más del 90% de su contenido proveniendo de los fierros viejos que tenga. Entonces creo que eso es bien importante, y sumando a esto también algo que a mí me enorgullece enormemente es que tenemos todo un plan armado para tener por lo menos una de nuestras plantas totalmente energizada por energía fotovoltaica, que hasta donde yo entiendo sería la primera planta de estas características en México, y la verdad es algo que sí llevamos en el pecho bien puestos y traemos la camiseta ambiental a todo lo que da. Claro que hay un montón más de cosas que se pueden hacer y todo, digamos, toma tiempo y toma dinero, pero es algo que vamos empujando poco a poco y estamos muy orgullosos de eso. Igual, haciendo un anuncio, tú platicaste un poquito de los CPDs, que son las declaraciones ambientales de producto. En nuestra página pueden encontrar nuestras declaraciones ambientales de producto para todos nuestros productos. Fue un trabajo de hacer un estudio del ciclo de vida que, híjole, nos costó, pero ahí está el producto, y ahora el reto es cómo mejoramos, ¿no? Cómo mejoramos esos números. Y, ¿sabes qué? O sea, al principio, cuando estuve hablando de los materiales, es bien importante que entiendan que no todo es igual. O sea, si el piso de bambú te lo venden, hay uno que está mal hecho y a veces es muy barato, pero tiene unos impactos tremendos, y otro que sí está cuidado, que está bien, que está pensando en regeneración, que está planteando. Igual con el acero, o sea, el que está nada más con el 25% y todo lo demás es extracción, no es el mismo impacto que ustedes que están en el 90%, y eso hay que platicárselo a la gente, hay que decirle las historias. O sea, ahorita todas las iniciativas que toman las empresas para renovar sus edificios y demostrarle a la gente que es seguro que regresen, son muy importantes explicarles qué estás haciendo, ¿no? Entonces, esto que dices que puedes descargar los CPDs de la página, que tienen más que un 25% y que está mucho más generado de la chatarra, pues está muy importante que se transmita ese mensaje, pues porque son aliados en la sustentabilidad y están haciendo una diferencia. Y tener estos objetivos de las plantas, como decíamos, 100% con energía limpia, pues es increíble, porque todo esto además se hace sin cero apoyo de los gobiernos. O sea, en muchos otros países se les dan unos incentivos increíbles a las empresas por hacer estas cosas, y aquí no. Entonces, el mercado es el que tiene que reconocer la importancia de estos esfuerzos tan grandes de Gerdau Corsa, y pues por supuesto que apoyarlos, porque no todos están haciendo eso, y sí hace una diferencia, porque además no han perdido la calidad en absoluto de nada. Al contrario, son muy buenos productos. Completamente de acuerdo contigo, Alicia. ¿Qué crees que es lo que se necesita mejorar en la construcción de edificios sustentables? Pues mira, en mi experiencia, mucha gente quiere ser el lead nivel platino sin hacer el trabajo. Es muy chistoso, pero yo creo que la gente tiene que entender que estos certificados, estos estándares no son una broma, son una exigencia, pero
tenemos que reconocer que subir nuestros estándares nos hace casi cambiar del mundo subdesarrollado al mundo desarrollado. Es decir, tenemos que decirle no a la mediocridad ya. Entonces, a mí me emociona muchísimo participar en proyectos de certificación LEED, porque se supone que son los que están tirándole lo más alto, saliéndosele de la caja, no nada más cumpliendo la legislación nacional, sino queriendo ir por más y demostrando que sí se puede. Entonces, yo creo que lo que más se necesita hacer es primero reconocer que todo lo que hacemos tiene un impacto y que tiene que ser un impacto positivo y no negativo. Entonces, hasta hacer una casa o comprar ropa tiene un impacto. Y nuestro impacto tenemos que replantear cuál es. O sea, ahorita, por ejemplo, la ropa barata es uno de los primeros contaminantes del mundo ya, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para tener un impacto en los edificios positivo? Eso es lo que más se necesita. Y no escatimar, verdaderamente hacer nuestro ejercicio de que sí nos conviene económicamente, nos conviene a nuestra salud. Fíjate, nosotros en esto de la certificación LEED siempre estuvimos haciendo mucho cabildeo para que la gente mejorara sus sistemas de calidad de aire, de renovación de aire, porque pues eso no está ni siquiera en la legislación mexicana. Y muchos años la gente no quiso mejorar. Y ahora solo los que mejoraron pueden abrir, porque solo los que tienen una buena calidad de aire, un sistema de renovación de aire y pueden poner luz ultravioleta y diferentes sistemas, son los que pueden garantizar que la gente va a estar sana. Entonces, en ese sentido, eso es lo que hay que cambiar, o sea, dejar de tenerle miedo a invertir en sustentabilidad. A veces le ponen más dinero a la alfombra que a la sustentabilidad de todo el edificio. O sea, yo he hecho corridas financieras donde cambiar y poner una alfombra menos lujosa ya te da para hacer todas las cosas de sustentabilidad del edificio, ¿no? Es así de loco de cómo cambiar nuestras prioridades y poner a la sustentabilidad como algo de lo más importante. Entonces, pues no se ve, pero sí se siente. O sea, un lugar lleno de plantas, con luz natural, con acabados que no te están dañando, con materiales que son durables, con una buena calidad de aire, sí hace una diferencia en tu vida y debemos de dejar de pensar que tenemos que sobrevivir y pues fregarnos pues porque no nos alcanzó para la sustentabilidad. Es un cambio de paradigma donde cambiamos las prioridades. Eso es lo que hace falta en la construcción. O sea, por ejemplo, la vivienda, que en México se vende todo, aunque sea de mala calidad, tiene unos estándares bajísimos y ya deberíamos de dejar de comprarle a los desarrolladores que tienen mal todo. O sea, a veces no tienen ni ventanas operables, o suficientes ventanas, hay recámaras sin ventanas, o sea, ¿cómo es posible, no? Entonces, pues sí tenemos que ser más exigentes, dejar la mediocridad y pues de verdad poner a nuestra salud y la salud del planeta como una prioridad. Eso es lo que más se tiene que cambiar. Alicia, estás tocando temas bastante interesantes y me queda claro que el tema de la sustentabilidad es un tema global y hay que mirar un horizonte bastante amplio. Tú ahorita en tu posición, ¿ves a la sustentabilidad de las edificaciones como una promesa que nos ayude a mitigar el cambio climático que actualmente ya estamos sufriendo? Claro, o sea, lo que para mí es importante es entender que todo es un sistema y que la sustentabilidad de los edificios es parte del sistema. Sin embargo, tenemos que atacar este problema desde muchos lugares. Políticas públicas, cambios de hábito, responsabilidad de diferentes industrias. Es decir, el cambio climático lo vamos a hacer juntos o no lo vamos a hacer. No pueden los gobiernos solos, no pueden las empresas solas, no pueden los edificios solos. Yo creo que el cambio climático es algo que se tiene que atacar de muchísimos frentes. Me ha tocado estar ahora también en el Pacto Global y pues estamos, por ejemplo, trabajando el tema de ciudades resilientes, sustentables y todas las acciones del cambio climático. Hemos estado analizando muchos portafolios de inversiones porque estoy asesorando a varias fibras que tienen portafolios de inversiones
Y, por ejemplo, hacemos un análisis de riesgo de los edificios y de todo lo que se tiene que hacer de mitigación del cambio climático, que es diferente a la adaptación al cambio climático. Entonces, en mitigación estamos tratando de protegernos y de hacer un análisis de qué se tiene que hacer para cuando haya heladas, inundaciones, temblores, no sé, sequías, todas estas cosas. Pero una cosa es la mitigación y cómo te vas a proteger, y la otra es cómo prevenirlo. Hay muchos llamados a la acción sobre el cambio climático. Definitivamente las certificaciones ahorita están tomando muchísimo auge porque todos los reportes de ASG para demostrar la responsabilidad, la transparencia y la gobernanza de las empresas más grandes, los inversionistas más fuertes del mundo dijeron: no voy a invertir en tu empresa si no tienes un plan claro de sustentabilidad. Entonces, las certificaciones hoy más que nunca están cobrando un valor que antes pues eran como un nice to have y ahora es un must have, ¿no? Sería bonito tenerlas, pero ahora las tienes que tener, si no, los inversionistas no van a invertir en tu compañía. Entonces, pero ¿qué fue en realidad lo que va a ayudar al cambio climático? Pues este cambio de paradigma de los inversionistas. Y así como los inversionistas, que son los que mueven esta cosa de dinero, que al final es energía, que al final es lo que transforma muchísimo, pues están tratando de ir verdaderamente hacia cosas que bajen en nuestro impacto y que bajen el cambio climático. Desafortunadamente nuestro país no está haciendo lo que necesita. Ahora, por supuesto que con la elección de Joe Biden, pues por fin se empieza a regresar un poco el barco de uno de los principales contaminadores y consumidores del mundo. Pero, pues, como les decía en esta metáfora de la alberca, pues necesitamos a los grandes jugadores. Y lo que pasa con el cambio climático es como lo de la contaminación. Los que menos la deben y la temen son los más afectados. O sea, por supuesto que los grandes contaminadores y los que tienen la mayor responsabilidad son los países desarrollados, que son los que más impacto tienen. Pero, pues, les voy a decir que México, a comparación de América Latina, es un país bastante desarrollado y nosotros tenemos mucho impacto, pues porque primero somos el país de los 14 con las economías más grandes, somos de los que donde más se habla español solamente por la cantidad de gente, o sea, se habla más mexicano que español en el mundo. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande, pero todo esto del cambio climático solamente se va a atender con las diferentes partes comprometiéndose. Por eso los objetivos de desarrollo sustentable son muy importantes, porque ahí cada quien puede agarrar el que aplique para su empresa, el que aplique y entonces empezar a trabajar sobre esas cosas. Nosotros en ese sentido, pues estamos trabajando con ciudades sustentables, con edificios verdes, con equidad de género, ¿no? Con reducción de la pobreza, con limpieza del mundo. Es decir, yo creo que los objetivos de desarrollo sustentable son una buena guía para todos, desde la trinchera en la que estés, agarres el imperativo del cambio climático y digas, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? ¿No? Y entonces, pues solamente así, porque es un sistema muy grande y muy complicado. Cuando leo estos libros de Naomi Klein, donde se empieza a pensar en la manipulación que quieren tapar, y después ves todas estas películas de ciencia ficción donde pues taparon el sol y se les pasó la mano y cambió el mundo y todos se murieron. Entonces, pues todas esas cosas que parecen de ciencia ficción y aterradoras, pues son cosas ya muy extremas. Yo creo que hay muchas cosas más sencillas que el COVID nos ha demostrado que se pueden hacer y que no son tan difíciles de hacer. O sea, China, que tiene unos niveles de contaminación gigantescos, cuando todo el mundo se metió a su casa, de pronto no había tanta contaminación, ¿no? Entonces, o las fábricas que contaminan muchísimo, ¿cómo pues haces que verdaderamente hagan estos compromisos de reducción con tecnología? Y lo más bonito es que los seres humanos somos muy inteligentes y nada más es que nos pongamos el problema como algo central y nos dediquemos a resolverlo. Alicia, yo creo que la clave es esa, ¿no? Yo siempre he pensado que pues, al final del día las grandes corporaciones, los
centros de inversión, los gobiernos, al final del día todos son personas, Claro. ¿no? Nada de eso existiría. Y si tú logras cambiar a las personas y llegarles y que entiendan el punto y que cambien ese chip en su cabeza, pues solito viene todo lo demás, ¿no? Solito Exacto. cambian las empresas porque esas personas ya cambiaron. Exacto. Entonces, yo coincido muchísimo con lo que nos has hablado el día de hoy y te agradezco enormemente por habernos hablado de cosas tan interesantes, pero desafortunadamente se nos está terminando el tiempo, pero antes de despedirme, me gustaría hacerte la pregunta obligada de todos nuestros episodios, que es un poquito más en el tema personal. Es evidente tu pasión ante todo esto de la sustentabilidad, pero me gustaría preguntarte, cuando no estás pensando en sustentabilidad, que me imagino que es mucha parte de tu tiempo, pero cuando logras desconectarte, ¿cómo logras desconectarte de tu trabajo? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta algún deporte? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta pescar? Cuéntanos un poquito de qué hace Alicia en sus tiempos libres. Claro, soy una aficionada loca de las plantas. Me encantan las suculentas. Bueno, en Instagram sigo a tanta gente de suculentas, me he dado cuenta que hay mucha gente que les encantan las suculentas de Brasil, entonces hasta estoy aprendiendo portugués, ya sé que las suculentas son linda demais, pero creo que las plantas me ayudan muchísimo. Tengo por supuesto mi huerto, soy fanática de los árboles, de la herbolaria, o sea, de verdad estar en el jardín, tocar la tierra, estar en el sol, eso me encanta y soy totalmente una persona citámbula de que me encanta caminar por las ciudades, pero caminar, haz de cuenta, yo vivo en Coyoacán y nos vamos caminando a la Condesa y regresamos caminando. Entonces, pues para mí caminar 10 o 15 kilómetros es un agasajo y súper rico, y es parte de las cosas que me gusta hacer. Creo que caminar también ayuda a pensar y a procesar y todo eso. Entonces, esos son mis dos hobbies. Yo diría que es muy acertado a tu personalidad y a lo que te apasiona, ¿no? Y te voy a invitar a mi casa a que me eches la mano con mis plantas, porque yo soy pésimo. Debo de confesar que se me muere todo, se me muere hasta los cactus, que según no se me deberían de morir, pero tengo algo en mí que no hago muy bien con las plantas y me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, Alicia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido bien interesante, he disfrutado, ha sido todo un agasaje esta conversación y pues te agradezco muchísimo. Ay, pues muchísimas gracias. También es todo un honor que me inviten a estas cosas. Muchas gracias a todos y cuídense mucho. A ti, Alicia, muchas gracias por habernos acompañado. Ahí creo que aprendimos bastante de este tema. Inclusive unas risas nos sacaste con el hombre que creía que los edificios se llamaban LEED. Te agradecemos mucho y esperemos tenerte en otra edición más de Hablando en Acero. Alicia, un gusto tenerte en nuestro programa y esperemos que sea el primero de muchos más. Gracias a todos por escucharnos, cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.